El versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que nos va a presentar acá Juan es a el Dios eterno, a quien llama el verbo, pero en el versículo 1 claramente nos va a decir, este verbo es una de las personas que forman la Trinidad, y es Dios que existió eternamente y que es el autor de todo, el dueño de todo. Usa este término, el verbo, que ahora lo va a retomar en el pasaje que vamos a estudiar ahora. Arranque en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El versículo 14 lo hemos escuchado tantas veces y no quiero que esa familiaridad nos deje perder el tesoro que hay en este pasaje, que nos habla acerca de esta gloria que hoy quiero que veamos juntos. Lo que dice el versículo es bastante llamativo. Dice, está hablando del verbo, que lo mencionó en el versículo 1 y recién lo mencionábamos y decíamos, el verbo es este Dios Hijo que estaba en una relación eterna con el Padre, de afecto, de comunión íntima. El verbo era con Dios y que era en esencia Dios. Era lo mismo que Dios es Dios mismo. De ese verbo está hablando, pero lo que va a decir el versículo 14 es que ese verbo fue hecho carne, llegó a ser carne. Ahora, cualquier judío que hubiera leído esto hubiese inmediatamente reaccionado con confusión o con una negación. Esto no puede ser. La razón por la que hubiese pensado así es porque cuando el judío pensaba en Dios, entendía que la esencia de Dios es una esencia inmutable. Dios, por naturaleza, no cambia. El nombre que Dios le reveló a Israel, por el que él fue conocido en el Antiguo Testamento, es el título de el Yo Soy. Ese título, Yo Soy, resalta el hecho de que Dios no cambia jamás. Dios no se convierte en nada. Dios no llegó a ser Dios, ni siquiera llegó a ser el Dios que Él es hoy. Lo que Dios es hoy, siempre lo fue. Y Dios nunca va a ser nada que no es, porque Él no cambia. A diferencia del resto del mundo y de toda la creación, que sí cambia, Dios es el único ser que existe que es lo mismo. Es un Dios que no llega a ser. Es un Dios que solo es, siempre es y siempre es lo mismo. Dios es el inmutable. Pero este versículo nos dice lo asombroso. Ese Dios va a llegar a ser. Ese Dios va a ser hecho carne. Y esto que se dice acá es este gran misterio de la encarnación de Cristo. Porque nos dice que ese Dios trascendente, ese Dios que no cambia nunca, entró en el tiempo y en el espacio y no solamente se mostró como un hombre, sino que tomó una naturaleza humana para ser verdaderamente un hombre.
Ahora, ¿qué significa que Dios Hijo se hizo hombre? Porque de eso está hablando, ¿no? Cuando dice que Él se hizo carne, fue hecho carne. Lo que está diciendo acá no es que Él se mostró como un hombre, no es que tenía apariencia humana, sino que está diciendo verdaderamente esto es lo que sucedió. No está diciendo tampoco que la esencia de Dios de alguna manera cambió de lo que era y ahora es algo distinto. Ahora se convirtió en un Dios hombre, como una mezcla de las cualidades de Dios y las cualidades del hombre en una sola persona, donde se unieron las dos cosas y formaron ahora un nuevo ser, a un Dios eterno, pero que se convirtió en hombre también. Y es una sola cosa ahora mezclada con las dos características. Este versículo no está diciendo eso, porque toda la Biblia da testimonio de que Dios no puede cambiar. Dios no puede dejar de ser lo que es. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Bueno, este texto está diciendo que la persona divina siguió siendo la persona divina que siempre fue. Pero en su relación con los hombres, Él se hizo parte de esta creación, tomando una naturaleza humana que es parte ahora de su experiencia y lo va a hacer por toda la eternidad. Toda la eternidad, Dios Hijo va a estar unido a esta naturaleza humana. Pero esta naturaleza humana no alteró en nada la divina, no cambió la esencia de Dios, sino que lo que hizo fue traer algo que Dios no era y no tenía, ahora a esa realidad. Este es uno de los grandes misterios de la revelación bíblica, porque ¿quién podría entender cómo funciona esa relación de la naturaleza divina y humana en una sola persona? ¿Cómo puede ser que el Hijo no sea parcialmente Dios, ni un superhombre, sino que sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre a la misma vez? Pero eso es lo que este versículo está hablando. Entonces, cuando dice que aquel verbo fue hecho carne, se está refiriendo a ese evento inigual en el que el Creador, el Dios eterno, trascendente, inmutable, va a adquirir esta naturaleza humana de forma permanente. Juan elige repetir esta palabrita para llamar al Hijo, no por el nombre humano, no lo llama y Jesús fue hecho carne, porque la verdad es que Jesús no tuvo una existencia eterna. Porque Jesús es el título que usamos para hablar de el hombre. Y el hombre fue engendrado en el vientre de María, no existió eternamente el hombre. El hombre tuvo un comienzo. Por eso no se habla de Jesús viniendo al mundo. Pero se usa el término acá, el verbo se hizo carne. De todos los términos que Juan podría haber usado, él fue muy intencional en elegir este. Porque en el mundo en el que él vivía, los griegos habían creado una idea de la filosofía que se había metido en la mente de los judíos también. La idea que ellos tenían es que el Dios trascendente, el Dios eterno, había una cualidad del Dios, la palabra de Dios, había sido el instrumento por el cual todas las cosas se habían creado. Cuando el griego pensaba en esta palabra, el verbo, la palabra verbo a veces se traduce en otras Biblias con palabra en vez de verbo, se usa palabra. La palabra se hizo carne. ¿Y qué es la palabra? Bueno, la palabra es la expresión del pensamiento. El pensamiento es algo más abstracto. La palabra es lo que hace que ese pensamiento se haga tangible, se pueda comunicar. Es lo que conecta las ideas con el mundo. La palabra es el vehículo.
La palabra es esa conexión. Entonces, en la mente de la filosofía griega, esto es lo que implicaba la palabra. Es la conexión entre lo trascendente, intangible, invisible, con lo de la creación, lo del mundo, lo físico, lo material. Entonces Juan usa este título para mostrar que Cristo es, en la realidad, lo que esa figura filosófica había propuesto. Que Cristo es la expresión de un Dios que no podemos ver ni palpar, pero que va como si fuese a ser las palabras de ese Dios, convertirse en la revelación completa de ese Dios, a través del cual podemos conocer lo que nunca podríamos ver. Cristo es la expresión, Cristo es la palabra, y por eso lo llama acá el verbo, el verbo. Y entonces dice que ese verbo se hizo carne. Esta imagen aparece en muchos otros pasajes y está hablando, ¿no es cierto?, del cuerpo físico del Señor. Jesús no fue solamente un fantasma o un espíritu que deambuló acá en la tierra. Para los falsos maestros de aquel tiempo, lo que Juan está diciendo acá era algo totalmente inadmisible. Porque para los falsos maestros que se habían metido en la iglesia, que traían las filosofías griegas, el Dios eterno, el Dios trascendente, es un Dios espiritual. Es un Dios que no tiene relación con este mundo físico, porque este mundo físico está lleno de deterioro, está lleno de corrupción, está lleno de dolor, de perversión, de distorsión. Este mundo no puede reflejar al Dios verdadero. El Dios verdadero no tiene nada que ver con este mundo. Este mundo es algo que se formó aparte de este Dios. Se formó en rebeldía a este Dios. Y claro, en la mente de los filósofos, Dios vivía en un estado de santidad y una vida espiritual tan distinta a este mundo que no podía tener ninguna conexión real con este mundo. Lo que Juan está diciendo acá es que sí, hay un Dios santo, hay un Dios trascendente, hay un Dios que no podemos ver, pero ese Dios es un Dios que cruzó esta brecha y llegó hasta nosotros y entró en la realidad de un mundo caído. Porque la carne en sí no es lo pecaminoso. Lo pecaminoso es la corrupción que entró en el mundo y en el universo. Entonces lo que hizo Dios fue entrar en el mundo material sin asociarse con el pecado para poder rescatar al hombre del pecado en el que estaba en este mundo físico. Para los falsos maestros de aquel tiempo, esto era algo imposible de aceptar. El Dios eterno no puede tener ninguna relación con la carne. Pero Filipenses, por ejemplo, el pasaje que citó mi papá también antes, Filipenses capítulo 2, versículo 6, habla de esta misma transición con otras palabras. Él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta expresión, ¿no es cierto?, de que Él no se refugió en su deidad para evitar servir y entregarse por completo para rescatarnos. Más bien, Él renunció a ese derecho, no el derecho de ser Dios, porque Él sigue siendo Dios, pero el derecho de no hacer nada. Y Él se entregó completamente, haciendo lo inimaginable, que dice ahí, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta palabra, tomar forma de siervo o ser hecho semejante a los hombres, no está hablando de que Él se pareció a un hombre, sino que está diciendo que Él tuvo todo lo que un hombre es.
la forma, incluye todo. La parte, el cuerpo, alma y espíritu humano tuvo Dios, Hijo, cuando se encarnó. No tuvo solamente un cuerpo humano. No es que solamente vino y habitó en un cuerpo, sino que vino y tomó una naturaleza humana. Todo lo que el hombre es, el Hijo ahora pasó a ser también. En 1 Timoteo 3 también se registra una de las canciones antiguas de la iglesia primitiva cuando dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Dios fue manifestado en carne. Lo mismo que dice Pablo. El autor a los Hebreos también lo dice en Hebreos 2:14. Y nos dice también por qué era necesario que Jesús se haga hombre. ¿Por qué era necesario que el Salvador pueda tener una naturaleza humana completa? ¿Por qué no podríamos haber sido salvados por un ángel? No podríamos haber sido salvados por ninguna otra criatura en el universo. No podríamos haber sido salvados por Dios Hijo sin una naturaleza humana. ¿Por qué no podría haber sido eso? El autor de los Hebreos nos lo dice así, mira. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, lo que está diciendo es, si el Hijo no se hacía hombre, no podía morir. Pero el diseño de Dios fue que la muerte del Hijo, en la condición de hombre, fuera el medio para destruir al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás mismo, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para que Él pueda limpiar nuestros pecados, tenía que identificarse con nosotros como nuestro hermano y ser nuestro sumo sacerdote delante del Padre. Solamente haciéndose hombre, Él podría librarnos de la condenación del pecado. Entonces, volviendo ahí al pasaje que estamos viendo en Juan, dice que ese verbo eterno se hizo carne y agrega algo más, y habitó entre nosotros. Claro, en el pasado, Cristo, el Hijo, Dios Hijo, también había estado con los hombres. Si recordamos ahí en el Pentateuco, varias veces se menciona al Hijo, no a Jesús, a Dios Hijo, estando con el pueblo de Israel. Por ejemplo, el Antiguo Testamento narra ese momento cuando Abraham estaba afuera en el patio de su casa, cuando llegaron 3 hombres y uno de ellos era Jehová. Y vos decís, no, pero Jehová es el Padre. Claro, pero después cuando ese Jehová sigue su camino hacia Sodoma, Jehová hace caer fuego del cielo de parte de Jehová. O sea, hay un Jehová en la tierra y hay un Jehová en el cielo. Jehová es más de una persona. Y el Jehová que estaba con Abraham era Jehová Hijo. Era Jesús. Bueno, Jesús no. Sigo usando esa palabra. Era Dios Hijo. Jesús se iba a encarnar después. ¿Sí? Él era Dios el Hijo. Y no solamente ahí, después en el peregrinaje, por ejemplo, por el desierto. Se dice en el Nuevo Testamento que el Hijo estuvo durante el peregrinaje en el desierto y fue el que guió a la nación de Israel, el que proveyó para la nación de Israel, el que dio agua a la nación de Israel. Fue Él. Fue el que se apareció en la forma de una zarza. Fue el que se apareció en la forma de un guerrero con Josué. Fue el que se apareció constantemente. Todo esto lo llamamos nosotros teofanías. Son los momentos en el que en el Antiguo Testamento Dios Hijo tomaba una forma temporal para poder interactuar con su pueblo. Y eso pasó muchas veces. Pero lo que pasó con la venida del Hijo en el momento de la encarnación fue otra cosa. Es lo que dice acá. Habitó entre nosotros. No solo que apareció y conversó y guió, sino que se quedó a vivir junto con. Esa es la palabrita de habitar. Es una morada temporal,
pero es una morada más prolongada que solamente una visita. Él habitó entre nosotros y ahí se está refiriendo a esos 33 años en los que Jesús estuvo en su ministerio terrenal. Cuando él dice ahí, usa la palabra nosotros, claro, nosotros, vos y yo no estuvimos ahí, pero está asociándonos a esa raza humana entre la cual el Hijo estuvo viviendo.